26 de enero, pero de hace 76 años, en 1945, nació una de las chelistas más prestigiosas del siglo XX, Jacqueline du Pré. Nacida en Inglaterra, a sus 4 años inició sus estudios musicales luego de escuchar en la radio el violonchelo, un sonido que jamás olvidaría. A sus 10 años ganó un premio en un concurso internacional y a los 12 realizó su primer concierto en la BBC de Londres. Estudió con grandes músicos como William Plitt, que lo consideraba su papá en el cello, también con Tortelier, Rostropovich y Casals. Durante toda su carrera, Jacqueline tocó junto con orquestas y solistas prestigiosos. Se ha destacado su interpretación del concierto para cello de Elgar. Su esposo, Daniel Barenboim, y amigos cuentan que nunca antes habían escuchado una interpretación tan maravillosa y sublime como lo hacía ella. Su capacidad de sorprender y deleitar a todos era magnífica. Tenía un dominio y control total del instrumento, tocaba desinhibida y con una autenticidad inconfundible. Por su forma de ser, era algo natural en ella. No buscaba la perfección, sino la capacidad de sentir lo que tocaba, de unirse a su cello como un solo ser y transmitirlo a los demás. La llamaban Smile. Era sencilla, cariñosa, despreocupada y siempre sonriente. Su naturalidad dejaba loco a cualquiera que la conociera, ya que no era pretenciosa, orgullosa ni egoísta. Lamentablemente tuvo que retirarse a sus 28 años de edad, al ser diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal, ocasionando muchos síntomas diferentes como pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación. En una entrevista comentaba que tenía problemas para medir el peso del arco, abrir el estuche del cello y como no tenía sensibilidad en las manos, debía coordinar la digitación con la vista. What were you doing this morning? We were trying to make an edition of the Elgar Concerto. Is this supposed to be serious? Yes, it is. Oh. Yes, we were trying to make an edition of the Elgar Concerto. Why? Because it's something I've always wanted to do. I mean, I could play the thing, so I would like to try and play it this way. You seem to be taking some liberties with Elgar's own markings. Is it because you think you can give something to the piece that is not there in Elgar's own score? Well, I suppose everybody has their own feelings about how a piece of music can be played. But I've heard actually from somebody who knew Elgar that he took wild liberties with his own writing and did things which are completely different from what he'd instructed in the score.
So that made me feel completely free to do what I felt I could do. Sus últimos años se dedicó a la enseñanza, ir al teatro, escuchar poesía y disfrutar de otros intereses que por su vida tan ocupada no había podido disfrutar antes. Varios años luego de su retiro, comentó en una entrevista que siempre mantenía su agenda ocupada para no quedarse lamentando su condición. Tras padecer esta enfermedad durante 14 años, murió un 19 de octubre a sus 42 años de edad. Sus restos yacen en el cementerio judío de Golders Green, suburbio de Londres. En su honor tiene varias estatuas que hay por todo el mundo. Actualmente uno de sus chelos Stradivarius lo posee en préstamo por la Fundación Vuitton el chelista Yo-Yo Ma. Jacqueline marcó un punto en la historia musical donde siempre será recordada como la chelista más prestigiosa del siglo XX.